Hola, soy el doctor Miguel Ángel Rodríguez Weber, pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Pediatría. También soy profesor de posgrado de pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El tema que vamos a tratar el día de ahora es el de la vacunación infantil, principalmente orientado a sus efectos en nuestro país. Quisiera iniciar comentando que los beneficios que ofrece la vacunación en términos generales, situación que ha sido ya comprobada, son primero el control y en algunos casos la erradicación de algunas enfermedades, principalmente de infecto contagiosas. Segundo, con esto disminuir la morbilidad y la mortalidad causada por estas enfermedades. Al haber esta disminución va a generar una mayor eficiencia de los servicios médicos y de los hospitales en general, al no tener que atender pacientes con la morbilidad que acabamos de mencionar. También se va a disminuir el ausentismo escolar y el ausentismo laboral, lo que va a generar una mayor productividad a nivel de la sociedad, de las empresas y del país. Esto va a generar ahorros y economías significativas en los países, incluyendo el costo de la vacunación, porque en el mediano y en el largo plazo esto va a generar francamente economías. Además, a nivel de las familias, produce tranquilidad al saber que sus integrantes están protegidos contra estas enfermedades, lo que también redunda en una tranquilidad social en los diferentes grupos. Y algo muy importante es que el hacer una vacunación universal va a disminuir la situación de inequidad en los grupos sociales, principalmente en aquellos que son más desprotegidos, dado que las vacunas, una vez que se aplican correctamente, protegen de igual forma a gente acomodada, a gente educada o que a gente con escasos recursos económicos, educativos o sociales. En general, más que los mecanismos de acción de las vacunas, los propósitos son, en la mayoría de los casos, evitar la aparición de enfermedades. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, son el caso de la polio, el tétanos, la difteria, la tosferina, algunas enfermedades invasivas por hemófilos influenza, la hepatitis B y la hepatitis A, el sarampión, la rubiola, la parotelitis, la varicela, la influenza y el cáncer cérvico-uterino. En todos estos casos, la intención es evitar la enfermedad. Hay algunas otras vacunas que de inicio lo que se pretende no es evitar la enfermedad, sino disminuir el impacto de la enfermedad. Es el caso, por ejemplo, de la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, que protege básicamente contra las formas graves de tuberculosis, como es la meningitis, la peritonitis, la tuberculosis renal o sistémica. Lo mismo sucede con la vacuna contra el rotavirus. No es una vacuna orientada a disminuir la infección por rotavirus, sino a disminuir la gravedad de esta y el impacto que tiene, de tal manera que, como está demostrado, se disminuye el riesgo de deshidratación, de hospitalización y de muerte. Y también en el dengue no es de que vaya a disminuir el riesgo de infección, sino disminuye los casos graves por dengue. A pesar de que esto ha sido suficientemente ya demostrado, en términos generales, dentro de la sociedad, a través de las redes sociales e incluso en algunos trabajadores de la salud, existen ideas en contra de la vacunación. Sin embargo, prácticamente ninguna de estas ideas tiene fundamento y son básicamente generadas por algunas cuestiones ideológicas, otras religiosas, algunos por falta de información científica y, desde luego, también con algún impacto de los grupos antivacunas que tienen una acelerada actividad principalmente a través de las redes. La vacunación formal, oficial en México,
su inicio se remonta prácticamente a 1925, cuando se inició la vacunación oficial en contra de la viruela. Aquí tienen ustedes un certificado de vacunación contra la viruela del año 1925, en la que se utilizaba linfa obtenida de las vacas para vacunar a la población humana. En 1926 se realiza el decreto presidencial que hace obligada la vacunación en contra de la viruela. Este era uno de los medios de transporte que se utilizaba para llegar a las diferentes comunidades y hacer la aplicación de la viruela en los años 20 del siglo pasado. A raíz de allí pasaron prácticamente 20 años para que hubiera un nuevo inmunógeno para ser utilizado, como pueden ver ustedes, hasta 1948, en que se empezó a vacunar contra la difteria y pertussis, es decir, contra la tosferina. 3 años después se contó con la vacuna BCG contra la tuberculosis. 3 años después con el toxoide tetánico, que vino a ser ya sea en forma individual o el tercer componente de la vacuna triple. 2 años después se contó la vacuna SAL. La vacuna SAL es la de virus muertos y que es inyectable, y por la facilidad de administración, 5 años después se cambió a la vacuna de polio de Sabin, que es la oral, y que tuvo enormes ventajas y que gracias a ello prácticamente se logró el control de la poliomielitis, con algunas situaciones inconvenientes que vamos a ver un poco más adelante. Ya en 1970 en nuestro país se contaba con la vacuna para el sarampión. En las siguientes 2 láminas van a ver cuáles fueron los avances en cuanto a las normas y las estrategias oficiales de la vacunación. En 1973 se estableció el Programa Nacional de Inmunizaciones, que incluía una vacuna contra BCG, 3 dosis de Sabin, 3 dosis de DPT, 1 dosis antisarampión y 2 refuerzos adicionales de toxoide tetánico. En 1974 se estableció la campaña nacional de vacunación con las vacunas que acabamos de mencionar, que incluía 6 antígenos, es decir, cobertura para 6 enfermedades distintas, además del toxoide tetánico. Ese programa ampliado de inmunizaciones de la OMS fue prácticamente idéntico al desarrollado en el mismo año por nuestro país. En 1978 se decretó en México la obligatoriedad para el sistema de salud y para los usuarios del sistema de salud de utilizar la vacuna oficial para llevar el registro de esta vacunación. Ya prácticamente 25 años después se introdujeron nuevos inmunógenos, principalmente el Haemophilus influenza tipo B, la hepatitis B, que estaban incluidos en la pentavalente junto con la triple de difteria, tosferina y tétanos, además de la triple viral que vinieron a unirse al sarampión con la de parotiditis y rubiola. En el 2004 se inició la vacunación oficial en nuestro país contra la influenza, en el 2006 contra el rotavirus y en el 2008 se incluyeron de manera universal en la población objetivo la vacuna antineumocóxica conjugada y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esa es la historia de la vacunación de acuerdo a la introducción de los diferentes antígenos. Para hablar ya específicamente y de manera muy breve de cada una de las vacunas, podríamos iniciar, por ejemplo, con la vacuna BCG. Esta es una vacuna que, como ya comenté, protege contra las formas graves de la tuberculosis, no evita al 100% el riesgo de infección tuberculosa, pero prácticamente garantiza que no vaya a haber una forma grave como es meningitis o una tuberculosis diseminada en alguno de los pacientes, de las personas que ya las hayan recibido. No es universal, me refiero a los países, su uso.
Ustedes pueden ver en esa diapositiva como en el 2012 los países que están en blanco, sin color, no usan y a la fecha siguen sin utilizar esta vacuna en su población, en los esquemas oficiales, principalmente en Estados Unidos y Canadá, en algunos países de Europa occidental y en Australia. Y hay diferentes coberturas de vacunación en los países, donde vemos que nuestro país, junto con la mayoría de los países de América del Sur, la mayoría de los países asiáticos, incluso prácticamente la mitad de los países africanos, tienen una cobertura mayor del 90% en su población, y en los diferentes colores ustedes pueden ver cómo hay países que tienen incluso, aunque usan la vacuna, cobertura menor del 60%. Para que, en términos generales, para que cualquiera de estas vacunas cumplan con su objetivo global, que inclusive beneficie a los escasos sujetos que no hayan podido ser vacunados por distintas razones, porque no acudieron a la vacuna, porque no existía la vacuna o porque tenían una contraindicación para recibirla, el tener coberturas por arriba del 90% ofrecen la posibilidad de que haya una protección en rebaño, es decir, que se vean beneficiados también este tipo de población. En esta diapositiva pueden ver ustedes en los últimos, bueno, del 2000 al 2017, cuáles eran las coberturas de vacunación, y ustedes pueden ver que en términos generales en la línea roja se llegaba cerca del 100%, aunque hay disminución en el 2013 y en el 2017 de esta cobertura. Y en las barras aparecen el número de casos de meningitis tuberculosa reportada en menores de 5 años de edad durante este periodo. Ustedes ven que ha habido un control razonable, pero que de repente hay incremento en los casos, como sucedió en el 2017, que se reportaron 20 años después de tener casi 10 años con registros entre 8 y 12 casos al año. ¿Qué problemas hay con la vacuna BCG? Hay problemas en ocasiones de abasto, que no se tiene oportunamente en los sitios de vacunación para poderla realizar. A veces porque existe verdaderamente un desabasto atribuido a los proveedores, que son prácticamente a nivel internacional, y en ocasiones, aunque exista el recurso a nivel central o en almacén, su distribución no es adecuada y eso no permite una vacunación oportuna. Otra situación que influye es que la presentación de los frascos son multidosis y que es una vez abierto e iniciada la utilización de una dosis de cada frasco, en unas cuantas horas tiene que utilizarse la totalidad y si no debe desecharse porque se inactiva el producto. Entonces eso obliga a que en muchos centros de vacunación se tenga un día a la semana o un día a la quincena destinado para vacunar, aplicar esta vacuna, y si las personas no acuden ese día al centro de salud, ya no van a poder ser vacunados. La otra situación es por parte de los usuarios, que en ocasiones incluso por el rechazo a la cicatriz, que es mínima y que deja a nivel del antebrazo, prefieran no vacunar o porque le tienen miedo a la vacuna. Eso hay que vencerlo con información. Pasando al caso de la vacuna contra la hepatitis B, tenemos en esta gráfica cuáles son la casuística reportada de casos de hepatitis B en menores de 5 años en nuestro país, y en la línea azul, en la línea continua, pueden ver ustedes el número de millones de dosis aplicadas por año desde 1998 hasta el 2010. Y ustedes ven cómo con el incremento en las dosis aplicadas que se observa entre el año 99 y el 2000, una reducción casi inmediata de la mitad de la casuística, y que en el 2010 ya tenía escasos 6 casos registrados como hepatitis B en menores de 5 años.
Vale la pena hacer notar que la recomendación para la aplicación de la vacuna de hepatitis B, su inicio se recomienda el primer día de nacido. La importancia es fundamental de que se aplique este día, porque es uno de los factores que pueden influir positivamente para lograr la erradicación de la enfermedad. Y se debe no solo iniciar al primer día, sino continuar y completar los esquemas y posteriormente cubrir las otras situaciones de control, por ejemplo, de las transfusiones sanguíneas, de evitar los riesgos por actividades sexuales fuera de control, etc. Es muy importante la vacunación el primer día de vida para disminuir los riesgos de contagio vertical a través de una madre portadora. Entonces, sí es importante que se ponga al nacimiento, es decir, en las primeras horas de vida. En relación al tétanos neonatal, que es una de las propósitos que se tiene, controlar o incluso evitar el padecimiento del tétanos neonatal. En esta diapositiva se pueden ver el número de millones de dosis aplicadas en las barras, en la línea continua, y en las barras el número de casos registrados de tétanos neonatal. También aquí se observa que a partir de que se incrementó el número de millones de dosis aplicadas en la población, se disminuyó considerablemente la frecuencia de tétanos neonatal y prácticamente en los últimos años se presenta solo en forma esporádica, y esto se puede presentar igualmente en niveles socioeconómicos altos que bajos. En esta diapositiva pueden ver ustedes del 2012 al 2018, en azul, los casos esporádicos que se han reportado de tétanos neonatal, y en las barras de color café, los casos reportados y registrados de tétanos en edades no neonatal, es decir, en cualquier otra edad. De tal manera que sigue siendo un factor importante el uso del toxoide tetánico como refuerzo de las vacunas del esquema inicial. En relación a la difteria, para la mayoría de los médicos jóvenes, yo mismo nunca tuve oportunidad de ver un caso de difteria. En México, desde hace un buen tiempo, no se presentan o no se registran casos. Y ustedes pueden ver que se registraban cerca de 600 casos por año, era una enfermedad muy grave, y a partir de un inicio intensivo de vacunación, cercano de los años 80, prácticamente esta enfermedad ha quedado fuera de circulación en México. En relación a los casos de tosferina, recordarles que originalmente se ponían juntas difteria y tosferina, después difteria, tosferina y tétanos en la vacuna triple, y en los últimos años se han venido a incorporar primero en la vacuna pentavalente y después en la vacuna hexavalente. Específicamente en los casos de tosferina, donde se reportaban y se registraban más de 30,000 casos al año, a partir de la vacunación intensiva en los años 70, se vio una disminución evidente, como aparece en las columnas, de esta enfermedad en nuestro país. Aquí vemos también en esta gráfica del 2012 al 2018 el número de casos de tosferina reportados en las barras azules, y teóricamente en unas barras de color café, las de difteria, que no ha habido ningún caso reportado durante este periodo. Y vale la pena hacer notar nuevamente que en la línea continua se está ejemplificando la cobertura para la población con la vacuna contra tosferina. Y ustedes pueden ver que sí hay años en donde esto de tener 99% de cobertura en el 2012, en el 2013 hubo 83%, en el 2017 85%,
y en el 2018, que es el último año que se tiene graficado aquí, el 88%. Quiero hacer notar que la tosferina no solamente afecta a la población pediátrica, sino a cualquier edad, y que lo que se ha visto es que ha habido brotes, incluso en nuestro país, de adolescentes o adultos jóvenes o adultos en general, con manifestaciones clínicas atípicas, no de tosferina, sino de tos crónica, que además se convierten en transmisores de la enfermedad para la población susceptible. Entonces es importante insistir en la vacunación contra la tosferina, que en el caso actual es o con la vacuna de difteria y tosferina o con la vacuna pentavalente o hexavalente que incluye a otras enfermedades. En relación a poliomielitis, que también los médicos jóvenes ya no han visto nunca un caso de poliomielitis, lo que pueden haber visto es un adulto con secuelas neuromusculares y distróficas de casos de poliomielitis que se presentaron hace muchos años en la infancia. Reconocer que la poliomielitis es una infección producida por un virus. 3 tipos de virus pueden producirla, el 1, el 2 y el 3, y que desde 1990 no se han reportado casos producidos por el polio natural, por el polio salvaje en México. Sin embargo, en el 2004 y en el 2006 se reportaron casos de parálisis flácida debida a virus contenidos en la vacuna por diferentes razones, en la vacuna oral. Por esa razón, desde 2007 el país hizo un esfuerzo muy importante para cambiar de la vacuna oral, dado que ya prácticamente no había casos salvajes, y evitar los riesgos remotos, pero al fin riesgos de presentación de parálisis por el virus, asociada al virus de la vacuna. Y a partir de esto, desde el 2006, no se han reportado casos en nuestro país. Actualmente la vacuna de polio oral solamente es bivalente. Desde hace 2 años se retiró el componente del polio tipo 2. Actualmente solo tiene el polio tipo 1 y polio tipo 3. Se eliminó la fracción polio 2 porque en algunos países donde se seguía utilizando como único inmunógeno para la polio la vacuna oral, los casos de polio asociados al virus de la vacuna, todos eran de polio tipo 2, y a nivel de la diseminación del polio salvaje no había ningún caso de polio tipo 2, de tal manera que se eliminó por norma de parte de la Organización Mundial de la Salud el componente 2 de la vacuna oral. En la actualidad solo se recomienda usar la vacuna oral de polio como refuerzo y en campañas después de haber aplicado las primeras 3 o 4 dosis de vacuna IPV, es decir, de vacuna inyectable del virus muerto, lo que garantiza tener ya una inmunidad razonable y que evitaría el que se presentaran los casos de polio asociados o de parálisis asociados a la vacuna. Los 2 casos que mencioné de poliomielitis, bueno, de parálisis flácida asociada al virus de la vacuna, se presentó uno en un caso de 2 meses de edad, cuya parálisis se identificó el 30 de julio y había sido vacunado con la vacuna oral el 8 de julio del mismo año, es decir, 20 días antes de eso, y se presentó con fiebre, parálisis ascendente en piernas y antebrazo. El otro caso es un bebé de 5 meses de edad, cuyo caso se identificó el 27 de enero del 2006 y había recibido la vacuna oral el 10 de enero de 2006. Y igualmente el cuadro clínico fue similar al anterior. Son los últimos casos que se registraron asociados al virus vacunal en nuestro país. En relación a la poliomielitis, en esta gráfica se tienen registrados desde los años 50 hasta el año 2009, en la gráfica continua, en la línea continua, el número de millones de dosis de poliomielitis aplicadas,
y en las barras el número de casos reportados. Ustedes ven que los últimos son a fines de los años 80, cuando había más de 1,000 casos anuales de parálisis flácida por esta enfermedad antes del uso de la vacuna. Ustedes dirán, ¿por qué bajó tanto la gráfica o la línea que marca el número de dosis aplicadas? Porque también ha disminuido el número de nacimientos y por lo tanto, si el número de dosis aplicadas oscila alrededor de los 5 millones al año. Aquí les muestro del 2012 al 2018, por un lado, la tasa de vacunación y por otro lado, me refiero en las gráficas, en las barras cafés, está la cobertura para la vacuna de polio y volvemos a ver lo mismo que en los casos anteriores. Hay casos como en el 2012 donde se alcanzó un 99% y hay otros donde la cobertura apenas rebasa el 80%. Eso pone en riesgo a algunos sujetos dentro de la población al no recibir la vacuna. En la línea continua azul está la tasa de casos de parálisis flácida aguda. Quiero decir que la parálisis flácida aguda no se debe exclusivamente a virus de la polio o a virus vacunal. Hay muchas otras situaciones que pueden condicionar parálisis flácida aguda, como algunas intoxicaciones, algunos venenos, etc. Aquí les muestro cómo los últimos casos, en el primer mapita y el primer párrafo, como en octubre de 1991 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se registró el último caso de difteria. Para el caso de la polio, el último caso se registró en 1990 en Tomatlán, Jalisco. Y en 1994, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud certificaron la eliminación del poliovirus salvaje circulando en las Américas. Esto se eliminó. Y en el año 2004 y en el 2006 se presentaron los casos en México asociados al virus vacunal que ya les mencioné. En relación a los casos de sarampión, vamos a verlo de manera específica un poco más adelante. Los últimos casos importantes notificados de sarampión fueron en el 2006, donde se presentaron 6 casos en el Distrito Federal y 17 en el Estado de México. Entre el 2006 y el 2009 no se reportó ningún caso en nuestro país. Quisiera decirles aquí, mezclar otra situación. En relación al polio, que se consideró que probablemente estaba erradicado de la faz de la Tierra, no se ha logrado esta situación y actualmente persisten 3 países con circulación del virus salvaje de polio. Estos son Nigeria, Afganistán y Pakistán. Y algunos países que tienen influencia de estos, donde hay circulación del virus salvaje, hay un número relativamente importante de casos importados de poliomielitis. Entonces es importante intensificar las campañas de vacunación en este sentido. Ya volviendo ahora al sarampión, que se consideraba que ya estaba controlado, pero que en los últimos años ha habido un número significativo de casos que incluso han acaparado la atención de los medios. Quiero decirles que en diciembre del 2016 y en noviembre del 2017, 30 países distintos notificaron casos confirmados de sarampión, cerca de 15,000. Los países que más se afectaron fueron Rumania, Italia, Alemania y Grecia, dentro de los conocidos en Europa. Y ustedes pueden ver la intensidad, digamos, de esta infección en estos países. Quiero decirles que en estos países ha habido problemas con la vacunación. Por ejemplo, en Italia y en Alemania se reporta una cobertura de vacunación para sarampión alrededor del 60%, lo que seguramente ha propiciado
el retorno de esta enfermedad en esos países. Durante el 2017, 122 países a nivel mundial notificaron casos confirmados de sarampión, algunos de circulación interna y otros importados. Y ustedes pueden ver en el último párrafo que hay, por ejemplo, en Italia casi 5,000 casos y en algunos países de África y Asia un poco más. Independientemente de que puede existir el siempre vigente fenómeno de la subregistro. En México, a pesar de que se tenía cierto control, entre 1988 y 1989 y 1990 hubo un brote importante de sarampión en el país que registró casi 69,000 casos confirmados y casi 6,000 defunciones en ese periodo. Ustedes pueden ver en esta gráfica como desde 1950, con un caso muy importante de casos registrados de sarampión, y que en la línea roja y continua se especifica cuando después de 1970 se inició la vacunación contra el sarampión. Cómo fueron disminuyendo, pero persistían algunos casos. Pero con el brote que está señalado ahí entre 1989 y 1990, se intensificó la vacunación y se consideró la posibilidad de revacunar. Antiguamente solo se aplicaba una dosis de vacuna antisarampión al año y a partir del brote se decidió aplicar un refuerzo que en la actualidad se recomienda a los 6 años de edad. Y con esto volvieron a desaparecer los casos circulantes de sarampión en nuestro país. En los últimos años ha habido varios casos. En el 2018 hubo algún caso con un contacto confirmado de una persona identificada en un vuelo internacional. En ese año, en la Ciudad de México, hubo 3 casos de sarampión confirmados, con un inicio del exantema entre la semana epidemiológica 7 y 10 del 18. Estos casos estuvieron relacionados entre sí y correspondieron a una mujer de 39 años de nacionalidad italiana, cuya ocupación era impartir cursos de español en población italiana que llegaba a nuestro país. Recordar que la tasa de cobertura de vacunación en Italia es bastante limitada. Esta mujer tuvo uno de los casos. Su hijo de 1 año de edad, que no había sido vacunado, también presentó la enfermedad, y la cuidadora que la apoyaba en su casa con el menor también presentó el caso. Entonces, se identificó el genotipo y se identificó que era un virus importado de Italia. En las gráficas pueden ver ustedes los casos en los últimos 17 años, bueno, hasta el 2018, y que la incidencia sigue siendo muy baja, pero que sí hay casos aislados. Quisiera decir que en este 2020 hay aproximadamente 177 casos registrados en la Ciudad de México por algunos brotes cuyos inicios fueron identificados con contacto con personas extranjeras y que de ahí se diseminó. En la mayoría de los casos, en el 80% de los casos de los 177, no se encontró un antecedente adecuado de la vacunación o no se contaba con la información adecuada. Entonces, eso vuelve a recalcar la importancia de tener un esquema de vacunación completo. Aquí, esta es una información recopilada a nivel de la Organización Mundial de la Salud, proporcionada por nuestro país. Es una información del país proporcionada a los organismos internacionales. Y aquí estamos viendo desde el 2012 hasta el 2018 las tasas de cobertura de cada una de las vacunas. Y volvemos a ver lo que ya habíamos señalado en cada uno de los puntos anteriores. Hay casos en donde prácticamente se alcanza el 100% de cobertura y hay años donde por alguna razón, que aquí no queda especificada, las coberturas bajan. Y llama la atención, por ejemplo, que en la
cobertura de difteria, tosferina y pertussis llegan a bajar en el 2013, por ejemplo, a 83%, en la vacuna antineumocóxica a 84% en el mismo año, la polio a 83% en ese año, la rotavirus a 81% y la de triple viral a 89%. Curiosamente, tiene que haber habido un problema global que afectó todas las vacunas durante ese periodo con la disminución de la vacunación. En el 2017 volvemos a observar un fenómeno similar, donde prácticamente quitando la vacuna antineumocóxica, todos los demás bajaron del 90%. Y llama la atención, por ejemplo, que la vacuna contra rotavirus bajó al 69%, y aunque todas las vacunas bajaron en ese año, resulta evidente pensar que ahí hubo un problema específico de la disponibilidad o la aplicación de esa vacuna. Una situación que podemos considerar consecuencia de la vacunación es la reducción de los casos de parotiditis en nuestro país a partir del 1995 y hasta el 2018, donde ustedes pueden ver en la gráfica de tener más de prácticamente 15,000 casos registrados antes de la vacunación, cuando entre el 98 y el 99 se inició la vacunación con la triple viral y cómo a partir de ahí se reducen hasta prácticamente 5 años después, donde ya no se registra un número significativo de casos. En relación a la vacuna contra el rotavirus, ustedes pueden ver en las gráficas, en la superior, que es la de color verde, lo que sucedió con esta enfermedad en los menores de 1 año de edad. En la gráfica intermedia punteada en amarillo, lo que sucedió con los niños entre 12 y 24 meses de edad. Y en la línea continua azul, que es la inferior, lo que sucedió con los casos de defunciones por diarrea en menores de 5 años y mayores de 2 años. Se señala entre el enero del 2007 y junio de 2007 el inicio de la vacunación contra el rotavirus mediante una flecha, y a partir de ahí se ve la disminución muy significativa de la mortalidad, básicamente en los menores de 1 año, mortalidad por diarrea, y también en la mortalidad de entre los 1 y 2 años de edad. El impacto es mucho menor en los menores entre los 2 y los 5 años de edad. Y ojo, que también cuando ha disminuido la tasa de cobertura, aumentan la mortalidad, como se observa en el 2008. En relación a la vacunación contra el neumococo, se inició en el año 2008 a través de la vacuna heptavalente, es decir, para 7 cepas distintas. Más tarde se cambió por la de 13 valencias, es decir, que afectaba a 13 cepas distintas del neumococo. Y esto tuvo tal vez no una imagen tan significativa como en los casos que les he mencionado de las otras enfermedades, pero sí hubo una disminución significativa de los casos de neumonía en los menores de 5 años y muy en especial en los casos de meningitis, que junto con la vacuna del Haemophilus influenza tipo B ha hecho que casi haya desaparecido los casos de meningitis bacteriana en los menores de 2 o 3 años de edad. Aquí ven ustedes la tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años. Sin embargo, sí, aunque no parece ser tan importante como los otros, pueden ustedes ver que de una tasa de 9 defunciones por 100,000 habitantes bajó a 6.7, es decir, el 25% de mortalidad disminuida por neumonía. Y en la incidencia de casos, de alrededor de 27,000 reportados, bajó a 16,000, es decir, poco más del 30% se redujo. ¿Qué es lo que pasa aquí? El neumococo no es el único agente productor de neumonía y por lo tanto tampoco se puede esperar la desaparición de estos cuadros.
Hablando de las cuestiones de neumonías, están casos reportados de pacientes fallecidos por insuficiencia respiratoria aguda, que generalmente están asociados a neumonía, pero donde también influyen los casos de influenza. En esta gráfica, que incluye desde el 2012 hasta el 2018, lo que más vale la pena observar es, primero, que esa mortalidad se presenta básicamente de la semana 1 a la 16 de cada año. Hay años en los que se presenta una mayor mortalidad, como sucedió en el 2013 y el 2014, pero la mortalidad significativa se presenta en el periodo invernal y prácticamente en enero, febrero y marzo, mientras que disminuye considerablemente en el resto de los años. En relación a la vacuna contra influenza, quiero comentarles que está disponible en nuestro país desde el 2004, pero alcanzó una especial importancia después de la pandemia del 2009. Actualmente se dispone en nuestro país de 2 tipos de vacunas. Hay diferentes laboratorios que las producen, pero se reducen a 2 tipos diferentes. Una trivalente que incluye virus de influenza A, H3N2 y AH1N1, y virus de influenza B con el linaje Victoria. Estas 3 tipos de virus están incluidos en la vacuna trivalente. Y la vacuna cuadrivalente, que incluye 2 tipos de virus de influenza A, el AH3N2 y el AH1N1 como la trivalente, pero que agrega al virus de influenza B, el linaje Victoria, el del linaje Yamagata, es decir, es otra cepa de virus. Quiero decirles que año con año pueden modificar el tipo de virus que se incluye en las vacunas dependiendo de los aislamientos y casos que se han reportado en el último periodo invernal en el hemisferio. Y la OMS, por ahí de febrero de cada año, define cuáles son las cepas de virus que deben de incluir las vacunas, que se empiezan a fabricar a partir de ese momento y que terminan siendo disponibles en los diferentes países generalmente a fines de octubre de cada año, es decir, antes del inicio del periodo invernal. Es importante hacer notar que esta vacuna debe realizarse en forma diaria porque la persistencia de los anticuerpos protectores no es segura durante tiempos prolongados y porque pueden cambiar también el tipo de virus circulante. En nuestro país, la vacunación universal contra la influenza está orientada a los menores de 5 años de edad y a los mayores de 60 años de edad, por ser la población que puede tener complicaciones mayores y consecuencias más graves. De la misma manera, alguna población fuera de estas edades, como las embarazadas, los obesos mórbidos, los diabéticos y algunas otras personas que padezcan padecimientos pulmonares crónicos, deben recibir la vacuna. Pero lo ideal es que la reciba toda la población mayor de 6 meses de edad. En relación a la vacunación contra el virus del papiloma humano, este tiene como objetivo disminuir la frecuencia del cáncer cervicuterino. Existen 2 recomendaciones, una en cuanto a los esquemas de vacunación. Una a nivel internacional con un esquema de 3 dosis al día 0, un refuerzo a los 2 meses y otro a los 6 meses. Y la recomendación que se utiliza a nivel de México y en el Programa Universal de Vacunación, el Programa Nacional de Vacunación, que implica solamente 2 dosis, una el día 0, es decir, el día que se aplica la primera dosis, y un refuerzo a los 6 meses. Esta debe aplicarse en niñas de 11 años de edad o que están en 5º año de primaria. En 5º año de primaria facilita la oportunidad para poder aplicar esta vacuna en las escuelas
Y lo de los 11 años de edad se aplica para aquellas niñas que no están escolarizadas, que no van a la escuela a poderlas aplicar. Este esquema ha demostrado ser tan útil como el de 3 dosis si se aplica en esta edad. Aplicadas 2 dosis en este esquema, puede producir una protección similar a la aplicación de 3 dosis en mujeres de edad mayor. De tal manera que es muy importante aprovechar la oportunidad de la escuela, y el país ofrece esa vacuna de manera gratuita, generalmente a través de las escuelas y también de los centros de vacunación para toda la población femenina de 11 años de edad. Quiero decir, para terminar, que existen muchas vacunas en fase de estudio. Lo que se pretende es mejorar las vacunas que ya existen y, desde luego, hasta donde sea posible, incrementar el número de enfermedades que puedan ser prevenibles por vacunación. Desde luego, en el momento actual destaca los estudios que se están haciendo para encontrar una vacuna útil contra el COVID-19. Esta vacuna probable esté disponible en algunos países a fines del 2020 y para otros en el 2021 o después. Sin embargo, en nuestro caso particular, yo creo que México debe prepararse y planear la obtención de la vacuna cuando esto sea posible. Para esto, pensando en el 2021, debe haber una previsión presupuestal, establecer la normatividad y hacer las gestiones a donde correspondan para poder obtener la vacuna, que no podrá estar disponible para toda la población mundial. Al hablar de la previsión presupuestal, me refiero a que tiene que estar considerado este gasto sin tener la certeza de que se vaya a lograr en el programa de egresos de la Federación, que tiene que aprobarse en octubre de este año. Entonces, el Congreso la Secretaría de Salud debe presentar la recomendación o la inclusión de la adquisición de esta vacuna para el próximo año. Y eso implica probablemente más de 20,000 millones de pesos adicionales. Hoy el país gasta 7,000 millones de pesos en vacunas para todos los inmunógenos, para todas las edades. El cálculo que se tiene probable para vacuna contra COVID implicaría prácticamente 3 veces esa cantidad. En esta gráfica se menciona, se muestra el esquema actual de vacunación en los niños, y pueden ustedes observar desde las vacunas del recién nacido hasta aquellos que se hacen hasta los 6 o a los 10 años de edad. Se ha manejado en muchas ocasiones problemas asociados a la aplicación de vacuna, que en ocasiones o en la mayoría de los casos no son inherentes a las propias vacunas. Por ejemplo, en el 2015 en Chiapas hubo un problema serio de contaminación de unos frascos del biológico, vacuna de hepatitis B, por un manejo inadecuado del frasco, y que se contaminaron con estafilococo. Entonces, la contaminación no tiene nada que ver con la vacuna, pero como cualquier otra sustancia que es mal manejada, puede contaminarse, y con esto, al introducirla mediante una inyección, tener un riesgo elevado de infección en el sujeto que la recibe. Otro problema puede ser el manejo inadecuado de la red de frío, es decir, temperaturas por debajo de la temperatura adecuada, que en la mayoría de los casos es entre 4 y 8 grados. Si baja por debajo de las temperaturas de congelación o se maneja durante cierto tiempo por arriba de los 8 grados centígrados, se puede producir una inactivación de la vacuna. No que la vacuna vaya a hacer daño, pero sí que pierda su actividad, y por lo tanto que al aplicarla la persona considere que ya está protegido y en realidad no lo está, aparte de no aprovechar el producto. Otra situación es de que lo administren por vía inadecuada. Aquellos que tienen que aplicarse por vía intradérmica o subcutánea
la apliquen por vía intramuscular o viceversa, por desconocimiento del personal que la aplica, o que utilicen dosis inadecuadas o intervalos inadecuados. Las fechas o las edades que están programadas en el Programa Nacional de Vacunación están pensadas para conseguir el óptimo resultado de la aplicación de las vacunas. Aplicarlo en dosis distintas puede, no quiere decir que en todos los casos, puede alterar el resultado. ¿Qué mitos hay sin ningún fundamento que evitan o que quieren servir como razones para que la población no vacune a sus hijos? Que la vacuna puede producir cáncer, bajo ningún concepto, en ninguno de los casos, ninguna de las vacunas que actualmente existen aprobadas en México tiene algún mecanismo ni ha probado que pueda producir cáncer. Que se asocia con el autismo en los niños. En los años 90 hubo una publicación en Inglaterra, en una revista muy prestigiada, donde se hacía esta asociación. Sin embargo, meses y años después, se demostró que no hubo tal, que fue una publicación equívoca, que fue datos alterados intencionalmente, y a partir de entonces se ha demostrado con múltiples estudios, con muchos millones de niños vacunados, que no hay ninguna asociación ni entre la vacuna del sarampión ni ninguna otra vacuna con la presencia de autismo en los niños. En otras ocasiones la gente entiende que al ponerse la vacuna se le puede producir la enfermedad que se pretende prevenir, como es el caso de la influenza. Esto tampoco es cierto. En particular, la vacuna de la influenza no puede producir enfermedad de influenza porque la vacuna está, si bien obtenida del virus de la influenza, no es un virus activo contra la influenza y por lo tanto no se puede reproducir en el interior del organismo y por lo tanto no puede causar enfermedad. En algunos casos se ha manejado por distintos grupos y gentes que las vacunas se usan para esterilizar a las niñas. No hay ningún mecanismo, ningún estudio, ni ninguna posibilidad de que esto sea real. Y si simplemente vamos al sentido común, donde vemos que el 80 o 90% de nuestras niñas son vacunadas con los esquemas habituales, esto no ha reducido la tasa de natalidad si no es por los mecanismos diseñados para esto. Es decir, no hay una disminución o un incremento en la esterilidad de las niñas o de las mujeres, sino que el control de natalidad se ha hecho de manera intencional, planeada por las parejas y con la información que genera el sector salud. Por ahí dijeron, por ejemplo, que el VIH había sido consecuencia del uso y la alteración de la inmunidad a través de las vacunas. Esto nunca se ha podido demostrar. Y se sabe cuál es el origen del VIH, proveniente de una especie de primate y que después fue virando y infectó al humano. ¿Cuáles sí son eventos adversos atribuibles a las vacunas? Fiebre moderada que puede durar entre 24 y 48 horas, no de alto grado. Alguna molestia e inflamación en el sitio de la aplicación, enrojecimiento, a veces sin duración, aumento de volumen, aumento de temperatura. Y en niños pequeños, somnolencia o dificultad para dormir en las 24 horas siguientes a la aplicación de la vacuna o falta de apetito prácticamente en las siguientes 24 horas. Todas estas molestias se pueden presentar en aproximadamente el 6% de los niños vacunados. Y como estoy mencionando, entre las 24 o 48 horas desaparecen espontáneamente estos efectos. ¿Cuáles son contraindicaciones relativas para la vacunación? La inmunodepresión congénita o adquirida, es decir, un niño que se conozca que está inmunodeprimido porque está recibiendo algún tipo de tratamiento que condiciona inmunodepresión o porque sea ya un paciente diagnosticado
diagnosticado con inmunodepresión no debe de recibir ninguna vacuna de virus vivos atenuados, como pudiera ser la triple viral, por ejemplo. El haber recibido una transfusión sanguínea en los 3 meses previos al momento de la vacunación se considera una contraindicación relativa y lo único que se necesita es diferir la fecha de la vacunación a que cumpla los 3 meses para que no haya una interferencia con los anticuerpos que pudiera haber recibido el sujeto a través de la transfusión. Si un individuo tiene una enfermedad activa al momento de la vacunación, dependiendo del tipo de la enfermedad, no debe ser vacunado mientras tenga actividad la enfermedad, principalmente alguna enfermedad infecciosa. Si un paciente sin diagnóstico específico presenta fiebre al momento de la vacunación, debe diferirse y citarse para 3 días después, una semana después, atender la causa de la fiebre y una vez que haya desaparecido, aplicar la vacunación. El antecedente de una reacción adversa severa, evidente, asociada con una vacunación previa, sí debe ser una contraindicación para recibir esa vacuna. Algunas situaciones falsas que pudieran en algunos casos manejarse como contraindicaciones es que el sujeto esté tomando algún medicamento. En general, ningún medicamento interfiere con la actividad de las vacunas. Si está tomando algún antibiótico porque está en una fase activa de una infección, cualquiera que sea, hay que esperar a que pase la fase activa. No tiene que ver con el uso del medicamento. En ausencia de fiebre, el que un niño tenga tos leve, escurrimiento nasal leve, alguna evacuación diarreica sin mayores repercusiones o alguna situación parecida, no es justificación para no aplicarle en ese momento, no es justificación para no aplicarle la vacuna en ese momento. Un niño que tiene estornudos, tos, sin fiebre, sin ataque al estado general, sin otras complicaciones, puede recibir la vacuna sin problema. O que no cumpla con la exactitud con las edades señaladas en el programa. Si yo llego a vacunar a un niño contra BCG, contra la tuberculosis, quiero que le pongan la vacuna de BCG, y me dicen que ya tiene 3 años y que la vacuna está indicada al nacimiento, que por eso ya no se la van a poner, eso no tiene ninguna justificación. Y está más relacionado con desinformación de las personas que vacunan. Otra situación, cuando un niño recibió sus 2 primeras dosis de las 3 que reciben en los primeros 6 meses, a los 2 y a los 4 meses, pero lleva a recibir al 7º mes porque se le pasó y no la recibió a los 6 meses, y que le digan que ya no se la ponen que porque ya se le pasó, o al revés, que digan que tiene que volver a iniciar el esquema, eso no está justificado y eso es una información inadecuada. Otros factores que influyen en la vacunación oportuna en nuestro medio es lo que ya mencioné, el desabasto de los biológicos, por diferentes causas, porque el proveedor no cumplió, porque la agencia regulatoria tiene en cuarentena el producto y no lo ha liberado, porque hay problemas de distribución, porque existe en todos lados menos en el sitio donde se va a aplicar porque no se reportó y no se solicitó a tiempo, porque hay un inadecuado control de la red de frío. Esto es muy importante porque no todos los centros de vacunación tienen garantizada su red de frío. Puede haber falla eléctrica y que los refrigeradores pierdan su acción protectora en ese sentido. Y una cosa que es obligación de nosotros corregir es la falta de información y capacitación en el personal de salud en los centros de vacunación. Es decir, no el jefe del servicio, no el director del centro, sino la persona que directamente va a aplicar la vacuna, que esté perfectamente bien capacitada e informada. La Organización Mundial de la Salud hace ya 15 años declaró que con excepción del agua potable, las vacunas son una de las intervenciones más costo efectivas para el desarrollo económico, ya que mejora la sobrevida, disminuye la morbilidad, mejora la calidad de vida, aumenta la productividad y la riqueza de las naciones. De tal manera que hay que tener confianza en las vacunas. Y ya como conclusiones, como mensajes que yo quisiera que todos nos lleváramos es
estar seguros que las vacunas actualmente disponibles en México han demostrado un adecuado nivel de eficacia y seguridad, que México tiene un excelente esquema de vacunación, pero que es conveniente en lo posible mantener buenas coberturas, situación que hemos estado fallando en los últimos años, se han disminuido las coberturas, y ampliar los esquemas para poder proteger dentro del programa nacional para otras enfermedades como varicela, hepatitis A y tal vez en un futuro COVID-19. Que las vacunas tienen un alto impacto benéfico en la reducción de morbilidad y mortalidad. Que la vacunación ha demostrado ser costo efectiva. Que esta genera tranquilidad familiar y social. Y que en el mediano y largo plazo produce economías a los países. Que es una forma efectiva para disminuir la inequidad en la sociedad. Estimular y facilitar la investigación en vacunas y su rápida inclusión en los esquemas de vacunación del país deben considerarse una prioridad. Quiero comentar que cuando el país, por ejemplo, México, antes del 2006, participó en los estudios para aprobar e introducir la vacuna contra el rotavirus a nivel mundial, eso le permitió tener acceso preferente a las vacunas. Y, por ejemplo, esa es una de las vacunas que gracias a eso se implementó al mismo tiempo en México que en Estados Unidos y que en los países más desarrollados y más privilegiados económicamente. Entonces, el que México y grupos de investigadores mexicanos participen en la investigación en vacunas y faciliten su rápida inclusión debe considerarse en el sector salud una prioridad nacional, por seguridad nacional. Y que para aquellos que deciden dónde se dirigen los recursos financieros, el gasto efectuado en el programa de vacunación debe considerarse como una inversión con importantes economías en el mediano y en largo plazo, y no solamente como un costo que no voy a ver los resultados. En el momento actual donde el gobierno tiene la intención de disminuir la inequidad en la sociedad mexicana, por lo menos en el área de la salud, y apoyar los aspectos preventivos sobre los aspectos curativos, fortaleciendo el primer nivel de atención de la salud, la vacunación debe ser un instrumento esencial. Debe ser considerada por el gobierno actual como una de sus prioridades en salud. Y por lo tanto, no escatimar ni las gestiones ni los recursos financieros que permitan obtener la mejor vacunación para la mejor protección de toda la sociedad. Gracias.